Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Lo que vamos a hacer hoy es una sesión de 2 ejercicios acerca de cómo se utiliza y para qué sirve la regla de L'Hopital, que es un teorema. Y bueno, imagínense ustedes que tenemos esta función, la función f de x igual a 8 a la x menos 5 a la x entre x. Y nos preguntan, entre muchas cosas que nos pueden preguntar acerca de esta función, podría ser que cuáles son su dominio máximo, máximos y mínimos locales, etc. Pero aquí lo que nos van a preguntar es acerca de cuál es el comportamiento de esta función cuando te acercas a cero. Es importante recalcar que si nosotros intentamos hacer f en cero, pues lo que vamos a obtener pues no es un número real. Entonces lo que sucede es que f no está definida en cero. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos decir acerca de qué sucede alrededor de cero. Es decir, qué le sucede a la función si nos acercamos a cero. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer para poder dar respuesta a esta pregunta es calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Y como que el problema con las técnicas que teníamos acerca de cómo calcular ciertos límites, vemos que tanto el numerador como el denominador, cuando evaluamos en la función 0, se determina de la forma 0 entre 0, recuerden que 8 a la 0 es 1 y 5 a la 0 es 1 y 1 menos 1 es 0, y como x tiende a 0, lo de abajo se va a 0. Entonces, cuando esto sucede, lo que dice el teorema o la regla de L'Hopital es que si tú quieres calcular este límite, si sucediera que el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, que por cierto, espero que lo recuerden, su derivada es esto, y la derivada del denominador es 1, entonces lo que tenemos es que si este límite existiera, tiene que coincidir con el límite de mi función original, ¿ok? Claro, si existiera significa que es un número real, o bien pudiera dar que este límite se fuera al infinito menos infinito. Si eso sucediera, entonces va a coincidir con el límite de la función original, y ese es el teorema que es interesante y que, como les decía en la clase, se da este tipo de cálculo de límites a través de la ayuda de la derivada, porque precisamente aprendimos a derivar un poco después. Y entonces lo que obtenemos ya está mucho mejor, porque cuando x tiende a 0, 8 a la x tiende a 1, entonces esto se va a 1, multiplicado por la constante logaritmo natural de 8, menos cuando x se acerca a 0, 5 a la 0 se va a 1, y esto es logaritmo por logaritmo natural de 5, entre cuando x tiende a 0 de una constante, esto se va a 1, y entonces lo que obtenemos es logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 5, que podemos simplificarlo como logaritmo natural de 8 entre 5. Bien, este es un número real, que es el logaritmo natural de una constante positiva, y entonces lo que le está sucediendo a esta función cerca de 0 es que se está acercando en y al valor logaritmo natural de 8 sobre 5. Una cosa interesante que nos está diciendo este cálculo de límites, y para lo que se utiliza en general la regla de L'Hopital, es para decirnos cómo es el comportamiento de la gráfica. Si yo les hiciera la pregunta de qué es lo que sucede en 0, todos me dirían, bueno, no está definido, pero no estar definido podría suceder muchas cosas. Podría suceder que solo sea un huequito en la gráfica, o bien que haya asíntotas verticales u horizontales, asíntotas verticales, pero lo que aquí sucede es que solamente hay un huequito, ¿ok? Bien, esto es con el primer ejercicio. Lo que vamos a hacer es responder una pregunta similar, ¿sí? Una pregunta similar, pero con la función
g de x igual a cotangente de 2x multiplicado por seno de 6x, y a priori cuando la vemos, y si tenemos la intención de utilizar L'Hopital para responder a una pregunta acerca de cómo se comporta esta función alrededor de 0, pues lo primero que tendríamos que ver es qué pasa en 0, y recuerden que la función trigonométrica cotangente de 2x es coseno de 2x entre seno de 2x, ¿no? Que es una identidad trigonométrica muy conocida, y multiplicado por seno de 6x, y lo que se observa aquí es que si tú te vas a 0, pues esto sería 2 por 0, y esto sería 2 por 0, y esto sería 6 por 0, que sería 0. En este caso, lo que ocurre es que seno de 0 es 0, y seno de 0 es 0, y este producto de coseno de 0 es 1, pero esto da 0 entre 0. Es decir que, esto mejor no lo escribimos, o sea, lo que está sucediendo es que g en 0 no es un número real, ¿no? El número, o sea, la expresión 0 entre 0 no representa ningún número real, no es un número real, y entonces lo que tendríamos es que g no está definida en 0, pero misma pregunta, no estar definido, obviamente podrían suceder muchas cosas, y lo que vamos a tratar de ver, qué es lo que le pasa a la gráfica, la respuesta a qué es lo que le sucede a la gráfica cerca de 0, pues la vamos a descubrir haciendo el límite cuando x tiende a 0 de la función coseno de x, bueno, coseno de 2x por seno de 6x entre seno de 2x. Y entonces, como ya vimos, el tipo de funciones a las que se les puede aplicar regla de L'Hopital son de la forma f entre g, y que cuando tú calculas el límite de lo de arriba, esto se va a 0, y el límite de lo de abajo, es decir, el límite de la función denominador, también se va a 0, o bien se van a infinito, infinito, menos infinito, infinito, y las combinaciones que haya. Si eso sucede, entonces se puede aplicar la ley de L'Hopital, y dice que si este límite existiera, tiene que coincidir con el de las derivadas, ¿no? Y entonces la derivada de esto, este es el producto de dos funciones, la derivada de un producto pues es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, voy a borrar aquí, más la derivada de la segunda, 6 por 1 de 6x, por la primera sin derivar. ¿Ok? Y entonces aquí lo que obtenemos entre, recuerden, es la derivada del numerador, y aquí abajo es la derivada del denominador, y la derivada del denominador es 2 coseno de 2x, recuerden, regla de la cadena. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros calculamos este límite, ¿sí? Y entonces si se fijan aquí, cuando nosotros x tiende a 0, 2x tiende a 0, seno de 0 tiende a 0, y entonces toda esta parte es 0, y la parte de este lado hay que ver es coseno de 6x, si x tiende a 0, 6x se va a 0, y coseno de 0 se va a 1, y entonces lo que tenemos aquí es 6 por 1, multiplicado por lo mismo que es x tiende a 0, 2x tiende a 0, coseno de 0 es 1, entre lo mismo, aquí tenemos x tiende a 0, 2x tiende a 0, coseno de 0 es 1, y entonces esto es 2 por 1, y lo que queda es 3. Es decir, que si nosotros graficamos esta función y nos preguntaran qué es lo que sucede alrededor de 0, es que la función obviamente no está definida en 0, pero sus valores cercanos se están acercando al valor en el eje Y, al valor 3. ¿Ok? Bien, es decir, lo que ahí sucede es que la gráfica tiene un agujero en el valor 3, pero te estás acercando a los valores en X. Cuando se acercan a 0, se acercan los Y a 3. Ok, espero que esto sea de utilidad. Recuerden que la ley de L'Hopital se puede utilizar con X tiende a A, pero también se puede utilizar cuando X tiende a por derecha,
a por izquierda, o también se puede utilizar si x tiende a infinito, o bien x tiende a menos infinito. Y en ese sentido es que la ley del L'Hopital va a ser muy útil también para su curso de cálculo 2. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en nuestras asesorías online, en nuestras clases online. Buenas tardes.